Hola, hola, mis fashionistas adoradas. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular y si no lo están teniendo prometo que después de este vídeo lo tendrán. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis profundo, pero muy divertido, de un momento que paralizó el mundo de la moda, el vestido que Hande Erçel, nuestra queridísima actriz turca, lució en una alfombra roja y que literalmente dejó a todos boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de glamour, detalles exquisitos y por supuesto, un poquito de chismorreo fashion, porque vamos a diseccionar este look desde la cabeza hasta los pies. Vamos a hablar del diseño del diseñador, de la inspiración detrás de este vestido que se convirtió en un icono instantáneo, y por supuesto, vamos a analizar cómo Hande Erçel lo llevó con tanta elegancia y sofisticación. Pero antes de que empecemos con todo el drama y el brillo, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos semanales llenos de moda, belleza, tendencias y sobre todo, mucho amor. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y ese vestido que marcó un antes y un después en la alfombra roja. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar el momento exacto al que nos referimos. Probablemente ya lo tengan en mente, pero por si acaso, estamos hablando de *** la gala del Festival Internacional de Cine de Cannes 2023 ***. En esa ocasión, Hande Erçel llegó, vio y conquistó, con un vestido que desafió las convenciones y que demostró que ella es mucho más que una cara bonita, es una verdadera musa de la moda. El vestido en cuestión, un impresionante diseño del afamado diseñador turco ***Hakan YLDRM***. Para describirlo con justicia, tenemos que empezar por el color. Era un *** vibrante tono rojo cereza ***, un rojo con la intensidad y la dulzura de una fruta madura bajo el sol. Este color no solo gritaba sensualidad, sino que también emanaba una energía poderosa y una sofisticación audaz. Piensen en la fuerza de una rosa roja, en la vitalidad de un atardecer, en la pasión que inspira este color. Hande con este tono no solo llamó la atención, sino que se apoderó de la alfombra roja, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Ahora, pasemos a la silueta. El vestido presentaba un *** corte sirena magistralmente ejecutado ***, abrazando sus curvas a la perfección, pero sin caer en la vulgaridad. Era un corte que definía su figura, resaltando su cintura y caderas, para luego abrirse en una cola sutilmente acampanada que fluía con cada paso. No era una cola exagerada que restara protagonismo a Hande, sino una extensión natural del vestido que añadía un toque de drama y elegancia. El largo era el ideal, llegaba justo al suelo, permitiendo que se vislumbraran ligeramente sus zapatos, creando una línea continua que alargaba su figura. Este corte, damas, es un clásico atemporal que siempre favorece, especialmente cuando se combina con la gracia y la porte de Hande. Imaginemos la dificultad de un corte sirena, la precisión que requiere para adaptarse al cuerpo como una segunda piel y, al mismo tiempo, permitir la libertad de movimiento. Hakan YLDRM logró un equilibrio perfecto, creando una silueta que era a la vez sensual y sofisticada. ¿Y qué decir de los detalles? El vestido estaba *** bordado con paillettes diminutas, casi imperceptibles a simple vista, del mismo tono rojo cereza ***, creando un efecto de brillo sutil y sofisticado. No era un brillo estridente sino un resplandor interno que emanaba del vestido, como si la propia tela estuviera viva. Este bordado, realizado a mano con una precisión asombrosa, requirió horas de trabajo artesanal y elevó el vestido a la categoría de obra de arte. Imaginen la paciencia y la habilidad necesarias para coser cada una de estas paillettes, creando un patrón que era a la vez uniforme y dinámico. Además, la tela del vestido era un *** seda italiana de alta calidad ***, que caía con una fluidez y elegancia incomparables. La seda, conocida por su suavidad y su brillo natural, contribuía a crear una sensación de lujo y opulencia. La combinación de la seda y las paillettes creaba un juego de texturas que era irresistible a la vista y al tacto. La calidad de los materiales era evidente en cada pliegue, en cada movimiento del vestido, demostrando la dedicación y el cuidado que se pusieron en su confección. No podemos olvidarnos del escote. El vestido presentaba un *** escote corazón pronunciado ***, pero elegantemente equilibrado, que realzaba su figura y enmarcaba su rostro a la perfección. No era un escote exagerado que revelara demasiado, sino un corte que mostraba lo justo y necesario, manteniendo un aire de misterio y sofisticación. El escote corazón, un clásico del diseño de vestidos, es conocido por su capacidad para favorecer a todo tipo de figuras, y en el caso de Hande, realzaba sus clavículas y su cuello, creando una línea elegante y sensual.
La forma del escote se complementaba a la perfección con la silueta del vestido, creando una armonía visual que era impecable. ¿Y las mangas qué tal? El vestido no tenía mangas en absoluto, dejando sus hombros al descubierto, lo que le daba un toque moderno y atrevido. Esta decisión de diseño permitía que Anne luciera sus hombros torneados y su piel bronceada, añadiendo un toque de sensualidad a su look. La ausencia de mangas también contribuía a crear una sensación de ligereza y fluidez, evitando que el vestido se viera pesado o recargado. Ahora bien, ¿quién fue el genio creativo detrás de esta obra de arte? Como ya mencioné, el diseñador es *Akan YLDRM*. Este diseñador es conocido por su estilo vanguardista y su habilidad para combinar la tradición turca con las tendencias internacionales. Sus colecciones se caracterizan por sus siluetas femeninas, sus colores vibrantes y sus detalles exquisitos. YLDRM ha vestido a numerosas celebridades internacionales y es considerado uno de los diseñadores turcos más influyentes de la actualidad. En el vestido de Hande podemos apreciar su sello distintivo, la combinación de un corte clásico con detalles modernos y sofisticados. YLDRM no tiene miedo de experimentar con colores y texturas, y su habilidad para crear vestidos que son a la vez elegantes y llamativos es inigualable. Su pasión por la moda y su dedicación a la artesanía se reflejan en cada una de sus creaciones. La elección de Hande de lucir un diseño de Akan YLDRM no solo demostró su apoyo al talento turco, sino que también consolidó su posición como una de las embajadoras de la moda turca en el mundo. Akan YLDRM en numerosas entrevistas ha destacado la importancia de trabajar con musas que inspiren su creatividad, y Hande Erçel sin duda es una de ellas. La colaboración entre diseñador y actriz resultó en un vestido que era mucho más que una simple prenda de vestir, era una declaración de estilo, una celebración de la belleza y un testimonio del talento turco. Pero un vestido, por muy espectacular que sea, necesita los complementos adecuados para brillar de verdad. Vamos a hablar de los accesorios que Hande eligió para completar su look. Empecemos por las joyas. Llevaba un collar minimalista de diamantes que consistía en una fina cadena de oro blanco con un solitario de diamante en forma de lágrima. Este collar, elegante y discreto, complementaba el escote del vestido sin restarle protagonismo. Los diamantes, conocidos por su brillo y su pureza, añadían un toque de lujo y sofisticación al look. Los ** pendientes eran también de diamantes pequeños y discretos en forma de botón ***. Estos pendientes, al igual que el collar, no competían con el vestido, sino que realzaban la belleza natural de Hande. La elección de joyas minimalistas demostraba que Hande y su estilista entendían que en este caso, menos es más. No era necesario sobrecargar el look con joyas llamativas, ya que el vestido era lo suficientemente impactante por sí solo. La sencillez de las joyas permitía que el vestido fuera el centro de atención, creando un equilibrio visual que era impecable. La calidad de los diamantes era evidente y su brillo sutil iluminaba el rostro de Hande, añadiendo un toque de glamour a su look. No llevaba brazalete ni anillos, otra muestra de la elegancia y la discreción que caracterizaban este look. Los zapatos, los zapatos. Eran unos ** estiletos altísimos de color rojo cereza, a juego con el vestido ** de la prestigiosa marca italiana ** Gianvito Rossi ***. Estos zapatos con su diseño clásico y elegante alargaban aún más sus piernas y la hacían parecer una reina. Los estiletos, conocidos por su tacón fino y su punta afilada, son el calzado perfecto para una alfombra roja, ya que añaden altura y estilizan la figura. La elección del mismo color que el vestido creaba una línea continua que alargaba visualmente sus piernas, haciéndola parecer aún más alta y delgada. La altura del tacón, aunque impresionante, no parecía incomodar a Hande, quien caminaba con gracia y seguridad por la alfombra roja. Los zapatos eran sencillos pero elegantes, sin adornos ni detalles llamativos, permitiendo que el vestido fuera el protagonista del look. Gianvito Rossi es conocido por su dedicación a la comodidad y la calidad, y sus zapatos son famosos por ser tan hermosos como cómodos. La elección de estos zapatos demostraba que Hande y su estilista se preocupaban por cada detalle del look, desde la comodidad hasta la elegancia. Y no podemos olvidarnos del bolso. Llevaba un ** clutch pequeño y elegante de color plateado, con forma rectangular y adornado con cristales Swarovski ***. Este clutch de la firma ***Himmicho ***, era lo suficientemente grande para contener lo esencial, teléfono móvil, labial y polvos compactos, pero lo suficientemente pequeño para no restarle protagonismo al vestido. El color plateado contrastaba sutilmente con el rojo cereza del vestido, añadiendo un toque de brillo y sofisticación. Los cristales Swarovski, conocidos por su brillo y su calidad, aportaban un toque de glamour al clutch. La forma rectangular del clutch era moderna y elegante, y su tamaño compacto lo hacía perfecto para una alfombra roja.
Jim Micho es conocido por sus clutches exquisitos y sus diseños innovadores, y este clutch era un ejemplo perfecto de su artesanía y su atención al detalle. La elección de este clutch demostraba que Andy y su estilista entendían la importancia de los accesorios para completar un look de alfombra roja. Pero más allá del vestido en sí, lo que realmente hizo que este look fuera inolvidable fue la forma en que Andy Ercel lo llevó. Ella irradiaba confianza, seguridad y una belleza natural que cautivó a todos. Su postura, su sonrisa, su mirada, todo en ella transmitía una elegancia innata. Ella no solo llevaba el vestido, sino que lo hacía suyo. Ande, con su presencia imponente y su carisma arrollador, elevó el vestido a otro nivel, convirtiéndolo en un símbolo de la moda y la belleza turca. Su confianza en sí misma era palpable, y su sonrisa radiante iluminaba la alfombra roja. Era evidente que Ande se sentía cómoda y segura con el vestido, y esta confianza se reflejaba en su porte y su actitud. Su elegancia natural, combinada con su belleza innegable, la convirtieron en la reina indiscutible de la alfombra roja. Y aquí es donde entra en juego el estilismo. El equipo de Ande Ercel hizo un trabajo impecable al crear este look. Eligieron un peinado que resaltaba sus facciones y un maquillaje que complementaba su belleza natural. No intentaron sobrecargar el look con demasiados elementos, sino que optaron por la sencillez y la elegancia. Su estilista **Ozlem Kaya **, es conocida por su habilidad para crear looks sofisticados y a la vez accesibles, y su trabajo con Ande ha sido fundamental para consolidar su posición como icono de la moda. La colaboración entre Ande y Ozlem es un ejemplo perfecto de cómo la confianza y la comunicación pueden resultar en looks espectaculares. El peinado. Ande optó por un *** recogido bajo y elegante con raya al lado ***, que dejaba al descubierto sus hombros y su cuello. Este peinado, sencillo pero sofisticado, permitía que el vestido fuera el protagonista del look. El recogido bajo, un clásico de la peluquería, es conocido por su capacidad para estilizar el rostro y realzar la belleza natural. La raya al lado añadía un toque de modernidad al peinado, y el hecho de que dejara al descubierto sus hombros resaltaba su feminidad. El cabello estaba pulido y brillante sin mechones sueltos ni detalles extravagantes. La sencillez del peinado era la clave de su éxito, ya que no competía con el vestido, sino que lo complementaba a la perfección. El peluquero responsable de este impecable peinado fue Mustafa Kukuk uno de los más prestigiosos de Turquía, conocido por su habilidad para crear peinados que son a la vez elegantes y modernos. El maquillaje. Ande lució un maquillaje natural y luminoso, con énfasis en sus ojos ***. Su piel estaba impecable con un acabado mate y un ligero toque de iluminador en los pómulos. Sus ojos estaban maquillados con sombras en tonos tierra y delineados con un lápiz negro sutil, lo que resaltaba su mirada penetrante. Sus labios estaban pintados con un labial nude, que complementaba el tono de su piel y no competía con el rojo cereza del vestido. El maquillaje a cargo de ***Ami Demir era impecable y resaltaba la belleza natural de Ande sin sobrecargarla. Ami Demir es conocido por su habilidad para crear maquillajes que son a la vez sofisticados y naturales, y su trabajo con Ande ha sido fundamental para realzar su belleza en la alfombra roja. La clave del éxito de este maquillaje era su sencillez y su capacidad para resaltar los mejores rasgos de Ande. Ahora, volvamos al impacto que tuvo este vestido en el mundo de la moda. El vestido de Ande Ercel en Cannes 2023 fue un éxito rotundo ***. Los críticos de moda elogiaron su elegancia, su sofisticación y su capacidad para elegir un vestido que le favorecía a la perfección. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y felicitaciones, y las imágenes de Ande en la alfombra roja se viralizaron en cuestión de horas. El vestido se convirtió en un tema de conversación en todas partes, y Ande fue considerada una de las mejor vestidas del festival. La revista Vogue la Biblia de la moda, incluyó a Ande en su lista de las celebridades mejor vestidas de Cannes, destacando su elegancia y su buen gusto. Otros medios de comunicación, como Harper's Bazaar ella y Cosmopolitan también elogiaron el look de Ande, resaltando su capacidad para elegir un vestido que era a la vez moderno y clásico. La reacción del público fue abrumadoramente positiva, y los fans de Ande elogiaron su belleza, su elegancia y su humildad. El vestido también inspiró a otros diseñadores y celebridades, quienes comenzaron a incorporar elementos similares en sus propios diseños y looks. El impacto del vestido de Ande en la moda fue innegable, y su influencia se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Este vestido se convirtió en un tema de conversación en todas partes. Los blogs de moda lo analizaron hasta el más mínimo detalle, las revistas lo incluyeron en sus listas de los mejores vestidos de la alfombra roja, y las redes sociales se inundaron de comentarios y memes. Fue un verdadero fenómeno mediático.
Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente al vestido, y los fans de Ande compartieron miles de imágenes y vídeos del look. Los blogs de moda analizaron el vestido desde todos los ángulos, destacando su diseño, su color, su silueta y sus detalles. Las revistas de moda publicaron artículos sobre el look de Ande elogiando su elegancia y su sofisticación. Los memes inundaron las redes sociales, utilizando el vestido de Ande como inspiración para chistes y comentarios ingeniosos. La popularidad del vestido fue tal que incluso se crearon disfraces inspirados en el look de Ande para Halloween. Y es que este vestido tenía algo especial. Era una combinación perfecta de diseño, elegancia y personalidad. No era solo un trozo de tela bonito, sino una declaración de intenciones. Era una forma de decir, aquí estoy, soy poderosa, soy hermosa y soy dueña de mi destino. El vestido era una expresión de la individualidad de Ande, su confianza en sí misma y su pasión por la moda. No era un vestido que se limitaba a seguir las tendencias, sino que las creaba. El vestido era una obra de arte que combinaba la tradición turca con las tendencias internacionales, y su éxito se debió en gran parte a su capacidad para transmitir un mensaje poderoso y positivo. Además, este vestido sirvió para catapultar aún más la carrera de Ande Erçel como icono de la moda. Ella demostró que tiene un gusto exquisito y que sabe cómo elegir los looks que mejor le favorecen. Se convirtió en